Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. Sean bienvenidos todos ustedes nuevamente a esta programación. Aquí saludando a su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Que la gracia y el amor de nuestro Señor esté con todos ustedes. Y bueno, pues hacemos este momento para compartir con todos ustedes en este programa Misterio de Fe. Y bueno, pues en esta experiencia saludamos a todos ustedes que nos acompañan a través de la televisión, el internet, la radio, las redes sociales, YouTube y todos los medios que tenemos para poder hacer esta tarea tan importante como va a ser el compartir pues nuestra fe. Esta fe que va a ser fundamental. Y bueno, pues estamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, y hemos estado viendo pues algunos elementos de este catecismo. Recuerden que el Catecismo de la Iglesia Católica se divide en 4 partes. Primera parte, profesión de fe. Segunda parte, celebración del misterio cristiano. Tercera parte, la vida en Cristo. Cuarta parte, la oración cristiana. Estamos en la primera parte y en esta primera parte tenemos 2 aspectos principales. En esta primera parte, lo que hemos visto es la sección, tiene 2 secciones. Primera sección, creemos, y vimos que el capítulo 1 es el hombre es capaz de Dios. Capítulo 2, Dios sale al encuentro del hombre. Y capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Y ya estamos en la segunda sección. La segunda sección es la profesión de fe cristiana. Y veíamos los símbolos de la fe, y que es precisamente esta manifestación que hacemos, esta profesión que hacemos con el credo. Entonces estamos analizando los artículos de fe en el credo, artículos de fe. Y estamos en el artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Artículo primero. Y hemos visto los párrafos. Vimos ya el párrafo 1, creo en Dios, y todo lo que esto implica, creer en un solo Dios, como Dios revela su nombre, Dios el que es verdad y amor, y consecuencias de la fe en el único Dios verdadero. Luego estábamos con el párrafo 2, que es creo en un Dios Padre. Entonces, un Dios Padre. Y es el número 232 al 267. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues vimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vimos la revelación de Dios como Trinidad, vimos la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe y vimos las obras divinas y las misiones trinitarias. Y nos quedamos en el párrafo 3, el Todopoderoso, Todopoderoso. Esto obviamente pues nos lleva a poder nosotros entender y visualizar todo este proceso que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto sobre esto? Hemos visto la catequesis sobre la creación, y es en lo que estábamos, ¿no? Hemos visto la catequesis en la creación. Hemos visto el número 282, 83, 84, 85 y 86. E íbamos a ver el número 287. Voy a leerles nada más los números que hemos visto de esta catequesis sobre la creación para retomar el hilo donde nos quedamos. Número 282. La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen?
y cuál es nuestro fin. Preguntas existenciales. ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y de nuestro obrar. Habíamos analizado este punto, sobre todo porque pues, es necesario dar respuesta a todo esto. Luego el número 283. La cuestión sobre los orígenes del mundo y el hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, estos pueden decir: fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó. Entonces, veíamos que pues, la fe no está peleada con la ciencia, sino que a través de la ciencia, pues la fe crece y la ciencia crece a través de la fe. Están, podemos ver pues, este proceso de vivir esta fe. Y bueno, pues es necesario ir entendiendo cómo la riqueza de las investigaciones pues nos han ayudado a entender mejor el mundo en el que vivimos, ¿sí? Pero obviamente nos invita a admirar más la perfección, el orden para que funcionen las cosas, solamente pues es a través de este conocimiento de Dios. Número 284. El gran interés que despierta estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. O sea, no se trata solamente de entender cómo funciona, cuándo y todo lo que está sucediendo, sino hacia dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra existencia. Dice por eso, más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? O sea, son preguntas o cuestionamientos que hemos tratado de ir descubriendo y de ir descubriendo para hacer este trabajo de ir creciendo en la fe. Bueno, entonces vamos ahora al número 285. Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, que le llamamos panteísmo, todo es Dios. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios, que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente. Hablan del dualismo, un movimiento que se dio que se le llamaba maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, dice, al menos el mundo material sería malo, producto de una caída y por tanto que se ha de rechazar y superar. Esto solamente se logra a través del conocimiento, la gnosis, y ahí es donde viene el gnosticismo. O sea que esto es solamente para unos ciertos iluminados y elevados. Y bueno, pues
este elemento que va a ser fundamental para poder entender pues esta situación que se dio desde los inicios en el tiempo de San Juan Evangelista, que va a escribir precisamente porque se decía que Jesús era un iluminado, una persona que por cierto conocimiento que está reservado para unos cuantos podían llegar a ese nivel de iluminación o de elevación espiritual. Y San Juan en su evangelio empieza, no, Jesús es el Hijo de Dios que se hace y desde el principio existía. Y bueno, es uno de los elementos para poder distinguir esta situación que se da y que hasta existe en nuestros días como la gnosis. Luego dice, otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero, que una vez hecho lo habrá abandonado a él mismo, el famoso deísmo, ¿no? Dios crea, pero ya no se mete en la creación. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre. A esto le llamamos materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre, o sea, siempre el hombre ha buscado y ha tratado de entender y de descubrir de dónde vengo y cómo se ha dado mi existencia y la existencia del mundo. Número 286, que fue el último que vimos. Número 286 dice, la inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. ¿Sí? A través de la ciencia el hombre ha ido descubriendo que si fue una explosión, que si fue eso, pero hay un origen fundamental que es Dios. Dice, en efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras, gracias a la luz de la razón humana. Y sabemos que Dios, que el hombre, por la obra, por la creación, dice, tiene que haber algo inteligente, algo superior a nosotros, que haya puesto este orden, porque el orden no existe solamente en función de lo que estamos nosotros teniendo, y que es solamente esa existencia temporal, sino que hay algo más que nos permite volver a darnos a ver, ¿sí? Bueno, en este planteamiento, la razón sola puede ayudar a entender, existe algo superior a mí. Esto lo hemos analizado, dice. Aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error, o sea, es un conocimiento muy parcial que, pues, como decimos, las diferentes religiones en todo el mundo, y pues es precisamente esta experiencia que va a ser fundamental, que es el hombre por sí solo, aunque haya error, descubre que hay algo superior. En la antigüedad, los dioses romanos, los dioses griegos, en las culturas incas, en la azteca, en la mexica, olmeca, totonaca, en los vikingos, en los germanos, los francos, o sea, cada uno tenía una manera de poder entender su existencia y de que había dioses o un Dios superior a ellos. Esto lo veíamos ya muy claro, ¿no? Por eso dice, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece, ¿sí? Lo que vemos nos habla de una existencia que no podemos ver, que no entendemos. Y esto lo sabemos por la fe. Hasta aquí habíamos llegado. Ahora vámonos al número 287 del Catecismo de la Iglesia Católica. Número 287. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios en su ternura quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación, el que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto y que al escoger a Israel lo creó y lo formó. Se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera como el único Dios que hizo el cielo
y la tierra. Vamos a ver este número 287 con mayor calma. Dice, la verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Ok, entonces dice, la verdad en la creación, ¿cuál es esta verdad? Que fue creada por Dios, que no hay nada que no sea lo visible y lo invisible. Lo decimos en el credo, creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. No hay existencia que no venga de Dios. Incluso sabemos que hay la existencia del mal, pero no porque Dios haya creado el mal, sino los seres espirituales que no quisieron seguir con Dios, no quisieron estar con Dios y decidieron apartarse. Pero entonces dice, la verdad en la creación, encontramos esta verdad, es tan importante para toda la vida humana. O sea, el cuestionarse, el entender la verdad en la misma creación es un fundamento vital para el ser humano, ¿sí? Que precisamente Dios en su sabiduría, y aquí lo representa, lo dice el catecismo, en su ternura, quiso revelar a su pueblo. Y esto lo vamos a ir viendo a través de la historia de la salvación. Dios sale al encuentro del hombre, Dios se manifiesta en un momento histórico y en un lugar geográfico para darse a conocer. El hombre ya conocía la existencia de él, de algo superior a él. Pero si Dios nos hubiera revelado, nosotros no hubiéramos conocido lo que conocemos ahora de Dios. Dice el catecismo, la verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios en su ternura quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Obviamente nuestro conocimiento de Dios es limitado, pero lo que conocemos de Dios es suficiente y es para nuestro bien, para la salvación de nuestra alma. Es imposible que podamos abarcar y entender todo lo que es Dios, pero lo que conocemos de Dios es necesario para poder alcanzar la vida eterna. Y dice, más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador, que esta es la razón humana, sin que haya revelación, el hombre sabe que hay un principio universal, un principio único. Claro, hay quienes niegan todo esto, pero de alguna manera hay un inicio, y ese inicio, motor primero, esencia primera, pero es lo que el hombre ha llegado a esa conclusión. Pero Dios, que sabe que tiene que entender la razón, la verdad de la creación, pues va a poder entender y comprender muchas otras cosas. Cuando sabemos que hay algo creado o algo producido, ¿para qué se produce? Cuando tú vas a comprar algo, pues bueno, ¿para qué sirve, no? Hay una persona que me mandó un mensaje diciendo, padre, hay un aparato, creo que mi cuñada lo tiene, un aparato que cocina todo. O sea, que es un como robot, un robot digital, que tú le pones los ingredientes y te hace una sopa. O que tú le pones, me mostraba en uno de los videos, tú pones un limón entero y la máquina te va diciendo lo que con una pesa y todo. A ver, pones un limón y ya, y luego te dice, pon tanta cantidad de agua, y tú la pones y la misma máquina va marcando la cantidad de agua. Y luego, ¿cuánto de azúcar? Vamos a poner 100 gramos. Tú pones el azúcar y aparece ahí mismo, todo es digital, pones el azúcar y entonces ya llegas a los 100. Y ya lo conectas y te saca tu limonada hecha. Entonces, y así puedes hacer, por ejemplo, verduras, o puedes hacer una tinga, o puedes hacer algo así en la máquina. Tú dices, wow, pero tú tienes que entender cómo funciona. Porque si yo me encuentro ese aparato y yo no sé nada de electrónica, yo no sé nada de cómo funciona la luz eléctrica, pues lo voy a ver, pero no le voy a dar importancia, porque no entiendo para qué fue creada. Entonces está el manualito que te va diciendo, bueno, hay que conectarlo, hay que limpiarlo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y entonces le puedes dar el verdadero uso para lo que fue creado.
en nuestra existencia, cuando no entendemos la razón de la creación, quién la creó, entonces el uso que damos a nuestra vida se va a limitar a los sentidos, al estar bien o al satisfacer mis pasiones y mis inclinaciones. Por eso es tan importante entender y saber que hay un principio creador, que es Dios. Y entonces, ok, si tú me creaste, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué es lo que quieres que haga? Y ahí es cuando el hombre empieza a encontrar sentido, empieza a encontrar dirección. Pero quítale al hombre esto, algunos vivirán o actuarán de acuerdo a la razón y al entendimiento humano de hacer el bien, porque también está en el corazón, pero el bien relativo, porque es el bien a lo que yo siento, es el bien a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. Por eso no podemos nosotros quedarnos solamente con eso, tenemos que preguntarle, tenemos que preguntar a Dios qué es la razón de mi existencia. Y es cuando dice, más allá del conocimiento natural que todo el hombre puede tener del Creador, y nos manda algunas citas bíblicas. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 17. Hebreos dice 17, 24 al 29. Perdón, no es Hebreos, Hechos. Ya, por eso ya decía yo que no hay 17 en Hebreos. Hechos 17, 24 al 29. Se los leo. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de ustedes, porque somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Entonces, aquí es cuando San Pablo nos da este fundamento, que Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él. Y Dios no habita, o sea, aunque el hombre haga santuarios, no habita en un santuario, no habita en el templo de Afrodita, en el templo de Zeus, no habita en esos lugares, pero era una manera que el hombre tenía para tratar de relacionarse con lo que ellos entendían que era Dios, ¿sí? Y tampoco los sacrificios que se le hacían como que es que para calmar la ira de Dios, y lo sabemos por la historia, que muchas culturas hacían sacrificios humanos pensando que con eso iban a apagar la ira de Dios, porque había una guerra que estaban perdiendo, o un fenómeno natural, una inundación, un terremoto, un incendio. Dios nos está castigando. Y es precisamente como si a través del sacrificio o el ofrecimiento humano, ofrendas de lo que sea, se calma la ira de Dios. O Dios necesita para calmar, o Dios necesita para poder darle al hombre que le sirvan, como si Dios estuviese necesitado de esa realidad. Por eso dice San Pablo, ni es servido por manos humanas como si algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio a todo el linaje humano. Sabemos por la Biblia que se inicia con Adán y Eva. Y hay muchas personas dicen, no, pero es que como de una sola pareja puede haber. El hecho, hay que entender que bíblicamente hablando, la Biblia no es un libro científico. Es una manera de darnos a entender que el inicio del hombre es Dios y que hubo un principio, y ese principio creador, Dios creó al hombre. Si creó primero a Adán y Eva y luego
se multiplicaron, o si hubo también creaciones de otros hombres, pero el origen del pecado es el mal uso de la libertad del hombre, que prefirió alejarse de Dios. Entonces se explica el origen del hombre y el origen del mal en esta realidad. Y ahí es cuando precisamente dice que él fue el principio de todo el linaje humano. Dios creó al ser humano, y todos los seres humanos que existen y han existido y van a existir vienen de un solo origen, y ese origen es Dios. Dice, Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad. Se forman las tribus, los imperios y todo, y siempre buscando esa hambre de Dios. El hambre de Dios existe en el hombre siempre. Hay quienes dicen, yo no necesito de Dios, y hacen de su Dios el dinero, pero están siguiendo, teniendo algo en que apoyarse, o en algo material, en el trabajo, o en uno mismo, ¿no? Que yo soy mi propio Dios. Dice, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban. Todavía el mundo, en muchos aspectos, anda buscando divinidades, pero divinidades de acuerdo a sus necesidades. ¿Sí? Ya hablábamos el materialismo, el hedonismo, el relativismo y capitalismo, ¿sí? Y bueno, luego dice, y la hallaban, a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, en la misma creación, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de ustedes. O sea, todo lo que nos rodea es obra de Dios, y en medio de todo eso estamos nosotros, y Dios está con nosotros. Nada más que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Dios, aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, para que se manifieste Él. Sí, dice, porque somos también de su linaje. Nosotros venimos de Dios y formamos parte de Dios. Dice, si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro. O sea, podemos hacer, se han hecho imágenes de oro, de plata, de piedra, de madera, pero Dios no habita ahí. Entonces van a decir los protestantes, ¿y ustedes qué hacen imágenes? Sí, pero no adoramos, no es un ídolo, es una imagen. El ídolo se adora, la imagen representa nada más. Cuando dice el texto, no se harán ídolos, no quiere decir que no se hagan imágenes, porque incluso el tabernáculo donde fue mandado construir por Dios, y también el templo tenía imágenes de querubines, de diferentes animales, y eran imágenes. O sea, ese es el problema cuando no entendemos en esta realidad, no entendemos pues esta tarea que es la construcción, el descubrimiento de la presencia de Dios en nosotros. Dios habita en nosotros, en cada ser humano, y se hace presente real y verdaderamente, porque lo dijo Jesús, en la Eucaristía. Ahí sí está presente Dios con todo su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Esto es lo que nosotros creemos. Obviamente, si no tienes la fe católica, pues no entiendes o no aceptas esta verdad. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, ni a la piedra, ni a la plata. Regresamos al número 287. Dice, estábamos viendo Romanos Hechos 17, 24 al 29, Hechos. Ahora vamos a ver Romanos 1, 19 al 20. Vámonos a la carta Romanos 1, 19 al 20. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 1, 19 al 20? Dice así, pues de lo que Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Cuando un hombre, una persona, realiza una obra, pues tú puedes ver a lo mejor su sentimiento, su corazón, en la música, en las letras de las canciones, en la pintura,
se puede ver un poco el alma o el sentimiento del autor, del artista. Bueno, pues es lo mismo, a través de la creación uno puede ir descubriendo lo que no se puede conocer de Dios, algunas cosas que no se pueden conocer de Dios. Ok, regresamos al catecismo. Ahora, dice más adelante, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación. Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación. O sea, Dios a través de este encuentro con el hombre de Abraham y a lo largo de la historia ha ido revelando gradualmente a Israel y después a todo el mundo este plan que él tiene. O sea, empieza dándose a conocer: yo soy el que soy. Le dice a Abraham: sal de tu tierra que te voy a dar una tierra prometida. Abraham creyó en él y obedeció. Y a partir de ahí Dios va a ir dando gradualmente este plan, esta revelación. Recuérdense que en la revelación Dios se da a conocer quién es Él, quiénes somos nosotros, quién es Él, quiénes somos nosotros, para qué estamos y a dónde vamos. O sea, cuál es la razón de nuestra existencia. Y dice, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación, el que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto, y al que escoger a Israel lo creó y lo formó. O sea, hay un progreso. Dios llama a un hombre y después le hace una promesa. De esa promesa viene Isaac y luego viene la tierra prometida. De Isaac vienen 2 hijos, que va a ser Esaú y Jacob. De Jacob, que se va a llamar Israel porque lucha con Dios y sale vencedor, vienen 12 hijos que se van a vivir a Egipto, y de Egipto se va a formar ese gran pueblo que después va a ser sacado de Egipto por Moisés, bueno, Dios a través de Moisés, y va a ir formando el pueblo y le va a dar dando un sentido. Y es cuando se da, por ejemplo, la tabla de los 10 mandamientos. Entonces va a irse revelando gradualmente. Se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra. O sea, no solamente es Dios el creador del pueblo de Israel, Dios es el dueño de toda la creación y de todos los pueblos, pero se formó Él un pueblo para que desde este pueblo venga el Salvador. O sea, fue un tiempo de preparación. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Todo el Antiguo Testamento es preparación para la salvación, para la redención. O sea, todo un proceso de formar un pueblo para que en ese pueblo fuera enviado el Salvador, que es Jesucristo, y nos redimiera, no solamente a los judíos, sino a todo el mundo. Claro, empieza con los judíos, pero luego los judíos no quieren aceptar, y es cuando se abre también la predicación a todos los paganos, a través de Pablo. Y bueno, y los discípulos, los apóstoles que van a ir a diferentes partes del mundo conocido en aquel tiempo. ¿Ok? Por eso, repito, el que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto, y el que escogiera a Israel lo creó y formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Vamos a ver unos salmos que nos hablan de esto. Salmo 115, rápidamente, buscamos el Salmo, déjenme ver, 115, versículo 15, dice así: bendito sea Yahvé, bendito seáis de Yahvé que hizo el cielo y la tierra. Entonces, el pueblo judío va a ir evolucionando, va a ir creciendo en su conocimiento. Primero, el primer aspecto es que Dios los ha llamado. Segundo, van descubriendo que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Es un Dios creador. Luego va a ser un Dios protector, un Dios que llama, o sea, Dios crea, Dios los llama y Dios los protege. Primero es el Dios creador, después es el Dios que los va a cuidar, que los llama o llama a Abraham, y de ahí se siente el pueblo llamado por Dios, pero también Dios los protege y Dios
les habla y los va guiando. Entonces es un conocimiento que se va a ir dando gradualmente hasta llegar al Dios Salvador, al Dios Redentor, al Dios Amor, que sacrifica a su Hijo por amor al pueblo, por amor al hombre. Entonces, si se dan cuenta, este proceso es hermoso de la revelación. Dios es el creador, Dios nos ha llamado, Dios camina con nosotros, Dios nos protege, pero también Dios llega a salvarnos para después llevarnos a su presencia. Esto sería parte de lo que nosotros conocemos como la revelación. Dios no inmediatamente le dijo a Abraham, fíjate que voy a hacer después de ti con esto, y fíjate que se van a quedar esclavos en Egipto, y luego voy a sacarlos, y luego voy a formar, y van a venir profetas, y van a venir esto, y luego... No. Todo va a ser un rompecabezas que se va a ir armando. El Antiguo Testamento es como un rompecabezas que cuando lo unimos, lo que se va a formar es el mensaje o la presencia de Jesús en medio de nosotros. Esto es hermoso entenderlo porque nos ayuda a ir creciendo. Otro salmo es el Salmo 124. El Salmo 124 nos dice en el versículo 8, dice así: nuestra ayuda es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. O sea, constantemente. Después de Egipto, después de que son sacados de Egipto, ya no solamente es el Dios creador, sino es el Dios que nos salva. Obviamente esta salvación se está refiriendo a la mano de los enemigos humanos, como el imperio babilónico, como el imperio de Egipto, como los persas, como todos estos con los que están continuamente en guerra y que le están. Es Dios que salva, es Dios que protege, es el Dios justiciero, es el Dios vengador, es el Dios que sacó a los reyes cuando llegaron a tomar la tierra prometida para que el pueblo judío tomara posesión de la tierra. Entonces es un Dios que se hace presente. Y luego el Salmo 134, versículo 3. Dice el Salmo 134: te bendiga desde Sión Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. Entonces, ahorita estamos viendo cómo es el Dios creador, y constantemente los salmos, los profetas van a estar calificando, van a estar hablando de un Dios que es el que ha hecho todo. Y esto obviamente, pues es como cuando te aprendes las tablas de multiplicar, que era la manera como se enseñaba el catecismo antiguamente. ¿Cómo se enseñaba el catecismo? El famoso periquito, ¿no? ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. El Padre es Dios, sí. El Hijo es Dios, sí. El Espíritu Santo es Dios, sí. Entonces son tres dioses. No, es un solo Dios verdadero. Así me acuerdo todavía de las preguntas del catecismo de Ripalda. Y a veces pues, no lo entendían, pero se lo aprendían de memoria. Ya después se continuaba con la formación para ir asimilando ese conocimiento del Dios creador, del Dios salvador, del Dios que camina con el pueblo y el Dios que redime, o sea, que nos rescata. Ya no es de los enemigos humanos, sino que nos rescata del verdadero enemigo que es el mundo, la carne y el demonio. De esto viene a rescatarnos y descubrimos también que nuestro enemigo no es la persona que me está haciendo daño. Aunque me esté haciendo un daño físico o incluso me llegara a quitar la vida, el enemigo es lo que está en el corazón de esa persona o la ausencia de Dios en el corazón de esas personas. Bueno, este es el número 287. Vamos a ver si nomás leemos el 288 porque no creo que terminemos. Dice así el número 288. Así la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza con Dios, de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor del Todopoderoso. Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría y del pueblo elegido. Aquí nos vamos a quedar, vamos a quedarnos en el número 287, hemos leído el 288
y el próximo programa, si Dios nos presta vida, estaremos reflexionando este número 288 del Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.